Muy bien, hoy día se está desarrollando en este momento todavía la Asamblea de Presidentes Regionales que han realizado hoy un evento importante de discusión de la agenda de la descentralización para los próximos años con los candidatos a la presidencia que han expuesto, digamos, sus planteamientos sobre el tema, y hay una discusión y la discusión continúa. Iba a estar César Villanueva acá, pero precisamente no ha podido venir, pero estamos con Ricardo Vergara, que es un experto en estos asuntos. Acaba de publicar un artículo en un libro, me parece publicado por Lesco el libro, un artículo muy interesante sobre una especie de una suerte de evaluación acerca de la experiencia de la descentralización, una evaluación muy crítica, dicho sea de paso. Ricardo, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, en la agenda que se ha estado discutiendo, tú has estado ahí, uno de los temas, por supuesto, es el asunto del proceso mismo de regionalización, porque lo que tenemos son departamentos, no son regiones. Nos olvidamos mucho de eso, y no hay pues masa crítica profesional suficiente para manejar 25 gobiernos, porque son gobiernos que incluyen a todos los sectores, menos relaciones exteriores, economía, ¿no?, y interior, pero todo lo demás está ya en manos de los gobiernos. No hay eso es es casi feudalizar el país. Pero estos procesos de formación regional, de integración de regiones son muy difíciles. ¿Cuál es tu punto de vista sobre eso? ¿Qué se puede hacer? ¿Esto marcha bien así o esto hay que arreglarlo de alguna forma? Bueno, yo creo que lo que ha ocurrido en el país es un proceso que satisface determinados requerimientos emocionales, ¿no? Creo que se ha construido una respuesta dirigida al corazón y a sanar ciertos resentimientos. Hoy día se dice el Perú tiene 3 niveles de gobierno, cosa que no es cierto. Son más, pues, ¿no? El Perú tiene el nivel nacional, tiene el nivel departamental, al cual ahora se le llama regional, tiene el nivel provincial y tiene el nivel distrital, son 4. Y las municipalidades del centro poblado. El centro poblado adicionalmente. Sí, yo siempre hago una broma diciendo, 5. claro, yo hago una broma siempre, me gusta repetirla diciendo, el problema es que vinieron los españoles y pusieron las iglesias encima de las huacas, con lo cual tuvimos a 3 personas distintas y un solo 10 verdadero viviendo en 4 suyos. En revoltijo no se entiende más nada. Sí, pues, efectivamente. Entonces dice, o sea, uno se va al Callao y tiene un gobierno regional, un gobierno provincial y un gobierno distrital para 5 distritos que forman parte de una ciudad. Sí, eso es increíble. Claro, con lo cual, a veces uno dice, bueno, ¿y cuál es la división del trabajo? Pues el gobierno regional se hará cargo de los semáforos de las avenidas, el provincial de los semáforos de las calles y el distrital limpiará todos los semáforos. Y ya no, eso es ridículo. Ahí el gobierno regional debió ser en todo caso Lima Callao, ¿no? En todos lados, pero no puede ser. Claro. Y entonces no podía admitirse el criterio de que Lima, siendo muchísimo más grande, bastaba el gobierno municipal provincial para que hiciera las veces del regional y que en el Callao no fuera así, siendo una parte mucho más pequeña. Claro. Pero el asunto estuvo relacionado con las posibilidades de apropiarse de canon, ¿no? De canon portuario. Entonces ahí hay una distorsión muy fuerte, porque se ha vinculado las posibilidades no del desarrollo económico, sino de la apropiación privilegiada de presupuesto público, junto con una reparación emocional de las dignidades ofendidas de la provincia. Sí, pues. Y creo que eso es... y se va saliendo por opciones burocráticas, se arman juntas coordinadoras, y luego se plantean mancomunidades, con lo cual se van multiplicando las necesidades de legislar sobre situaciones excepcionales. No, sí, pues. Cuando se rehúye el tratamiento de determinadas cosas que son básicas. Por ejemplo, si tenemos un nivel de gobierno local, admitamos que tenemos un gobierno local y que hay diferencias entre municipalidades, y que lo que debiéramos tener es una diferenciación horizontal, en virtud de la cual pudiera decirse, una cosa son municipalidades metropolitanas, predominantemente urbanas y que forman de una gran conurbación, y otra cosa en el otro extremo son municipalidades rurales, pequeñas,
que tienen una envergadura diferente y por lo tanto debieran tener atribuciones, funciones distintas. No se puede legislar en abstracto. Ahí hubo algo que no entendí bien, pero que me pareció muy sugerente en tu artículo. A propósito de este tema, señalabas que efectivamente debería haber 4 clases o categorías, clases de municipalidades. En un extremo estas urbanas, las rurales, en fin, 4 categorías, pero que no deberían estar jerarquizadas entre sí. Es decir, que no debería haber una distrital debajo de una provincial, sino, ¿cómo sería eso? Simplemente estarían diferenciadas respecto de las atribuciones que tienen. Le correspondería a la municipalidad metropolitana asignaciones, por ejemplo, para comenzar, sobre tráfico urbano, que no tiene ningún sentido que se le den a una municipalidad rural pequeña. De acuerdo, pero ¿qué hacemos con la municipalidad distrital que está debajo de la provincial, en el caso, por ejemplo, de Lima? Es que eso debería desaparecer. Claro. Debería tomarse la cosa en serio. Y el problema de descentralización no es un problema de ir construyendo escenarios de negociación, de conversación, sino de una cierta capacidad de un gobierno central que se anime a cortar la torta y a decir estas cosas son así o asá. Sí, pues. Porque diciéndole, ustedes júntense, no se junta nadie. Si todos son recompensas, si te juntas, no se junta nadie, porque las recompensas van a los poblados, a las circunscripciones, y quienes toman decisiones son la clase política, que es la que se va a ver perjudicada por el hecho. Entonces dice, tu provincia va a tener el doble de dinero, pero tú te quedas sin el cargo de alcalde. Sí, pues. Ahí acabó el proceso. Sí, pues, no hay nadie que esté entusiasmado por eso. En realidad lo que se está descentralizando al multiplicar tanto las instancias, los niveles y las unidades, se está descentralizando botines presupuestales en muchos casos, ¿no? Que son, motivo de disputas entre los grupos locales. Sí, claro. Y fuente de mucha corrupción. Pero si tenemos municipalidades distritales que tienen un fondo común mínimo y que tienen pues 100, 200, 300 pobladores, ¿no? Con un alcalde que prácticamente no vive ahí, pero que recibe un sueldo igual al de los otros, que no tiene ningún sentido. Sí, pues, de acuerdo. Interesante este tema, ¿no? Es decir, no superponer, sino yuxtaponer municipalidades de distinto tipo. Pero en el caso de las regiones, ¿cómo hacemos para formar regiones más grandes? Acabas de señalar que si la cosa depende de la clase política regional, digamos, no lo van a hacer. Quizás los empresarios, las cámaras de comercio, si se fortalecen, ellos sí están interesados, porque ellos viven en las economías regionales, estarían interesados en una articulación, ellos podrían mover el tema. ¿Cómo se podría hacer? ¿O dices que el gobierno central debería dar una...? Yo soy bastante pesimista al respecto. O sea que no vamos a resolver el problema. Hoy día el presidente Álvarez de Ancash dijo, si nos pretende quitar un solo habrá una guerra civil. O sea, el canon es nuestro, ¿ah? No es posible que se produzca una fusión de esa manera. Harán experimentos, harán juntas coordinadoras, plantearán cosas, pero va a ser muy difícil que ese asunto ocurra. A veces las cosas ocurren un poco como de la mano de Dios, con lo imprevisible, ¿no? Y creo que muchas de las cosas que no tienen sentido pues acaban con la ayuda de alguna crisis, ¿no? Se estaba hablando hace un rato de lo que puede pasar el día que bajen las commodities. Pues el día que no haya dinero, lo primero que va a saltar a la vista es que tenemos una sobreproducción burocrática enorme a partir de la coexistencia de 4 niveles de gobierno. Sí, pues. ¿No? Claro. Y entonces, en el momento que haya que apretar el cinturón del Estado, tendrán que comenzar a razonar sobre la conveniencia o no de tener, pues, a Moquegua y Tacna peleándose de la manera en que lo hacen. O sea, yo creo que es muy difícil. Además, el proceso principal del Perú es, yo creo, uno, el reconocimiento de que no existen realmente regiones. O sea, los mercados regionales construidos sobre sistemas urbanos complejos, que es lo que da verdaderamente vida a un mercado regional, en el Perú
prácticamente no existen, con la excepción del sur. La única centralidad alternativa a Lima dentro de una región es Arequipa. Todo el resto son relaciones de otro tipo. Arequipa, que de alguna manera articula la economía de Puno, de Cusco. Claro, y de Tacna, de Moquegua, y por eso fue el único departamento en el cual, en el momento en que se hizo el referéndum, votaron a favor de la regionalización. Porque tenían una situación que era diferente. Y creo que lo que no se toma en cuenta en el Perú es que existe un proceso de urbanización que está consolidando el crecimiento de muchas ciudades y que tiende a ser visto como una cuestión negativa. O sea, la construcción de centralidades alternativas a Lima es lo único que puede construir regiones. No hay otra cosa. Se ve como negativo el hecho de que haya centralidad, ¿no? Entonces dicen, no, pero el centralismo de Lima se está repitiendo con el centralismo de Arequipa, y el centralismo de Arequipa con el de Cusco, y el de Cusco con el Situani, y entonces se piensa que podemos tener un país desarrollado sobre la base de una federación de aldeas. Eso no existe, no es posible. Claro, o sea que tiene que haber centralismos. Tiene que haber centralismo, tiene que haber ciudades, tiene que trabajarse en apoyo de las pequeñas ciudades, de las ciudades rurales, ¿no? Y tiene que dejarse de lado las fantasías de países desarrollados poblados por campesinos. Eso no existe, no ha existido en ninguna parte, y yo creo que de alguna manera los países desarrollados le muestran el camino a los países más atrasados. Mi hijo me toma el pelo con eso y me dedicó un libro diciendo mi papá es marxista de derecha. Así fue, ¿verdad? Pero creo que sí, creo que esperar que nosotros tengamos fórmulas de desarrollo basados en el mercado y en la democracia representativa que modifiquen sustantivamente los modelos que se han desarrollado en los países del primer mundo es algo que no tiene ninguna viabilidad. No, sí, pues. Pero articular, digamos, de alguna manera se están dinamizando mucho las economías regionales en los últimos, digamos, 15, 20 años. Por primera vez el empleo crece más en las ciudades del interior que en Lima. Así es. Digamos, el nuevo modelo económico, en la medida en que moviliza más los recursos del interior para la exportación. La propia industria nueva que tenemos está mucho más articulada a los recursos naturales, entonces ya no es una industria que simplemente le vende al interior, sino que también le compra, entonces el interior está mucho más dinamizado. Se están armando digamos, hay articulaciones regionales económicas que se están armando, ¿no? Que deberían poder ser la base de regiones políticas, pero claro, lo primero era la región. En realidad hemos hecho un poco al revés, ¿no? Hemos puesto la carreta delante de los caballos, no hemos comenzado con lo político. Claro, y hay procesos muy interesantes, por ejemplo en Ica. En Ica la agricultura se está desarrollando muy fuerte con la exportación, pero sin embargo la parte proporcional de la agricultura dentro del producto en Ica va disminuyendo, lo que quiere decir que más importante que el crecimiento de la agricultura es el crecimiento productivo que está ocurriendo en las ciudades de Ica, pero por supuesto nadie lo mira. Claro, sí, pues, no sé, que es interesante eso. Claro, porque como además estamos bajo un modelo que es primarizador, primario exportador y neoliberal y todas estas formulaciones supuestamente que supuestamente son válidas, entonces uno no puede mirar que las ciudades de Ica están desarrollándose y creciendo consistentemente y creando empleo. Así es. Entonces es preferible reducirlo a solamente el fenómeno de las parras. Sí, pues incluso hay hasta una industria que se ha desarrollado en Ica para abastecer de insumos y equipos a los agroexportadores. Hay industria metalmecánica, por ejemplo, que construye los packings y las cosas que antes no existía y que ahora exporta incluso. Claro. Exporta equipos, exporta refrigeradoras. Claro que sí. Y entonces esta desconcentración, descentralización económica que debiera ser incentivada y que debiera ser la base material para la construcción de una superestructura estatal que tenga sentido, que resuelva los problemas, que tengas efectivamente un nivel local que sea ad hoc para el territorio que quieres gobernar, y que exista este nivel regional intermedio, está siendo dejado de lado y se van encontrando fórmulas más formales. Entonces hay una preocupación por la descentralización fiscal. ¿Cómo hacemos de una vez para que tengan toda la plata?
Pero primero tendrían que existir para que les dieran toda la plata. Pues no tiene ningún sentido fortalecer a los gobiernos regionales de base departamental para que después se unan. Entonces, ¿cuál es el sentido? Eso quiere decir que no hay ningún requerimiento territorial para poder contar con las atribuciones, y eso es falso. De acuerdo, efectivamente. Y dicho sea de paso, era una cosa que pensaba preguntarle a César Villanueva. Hay un artículo de la defensora del pueblo, Beatriz Merino, que señala que hoy día en El Comercio, que representantes de la Defensoría visitaron 845 distritos, el 46% de los distritos del Perú, generalmente los más pobres, y la queja principal, en el caso de la educación, era la ausencia de los maestros y por lo tanto la interrupción del dictado de clases, así como la inadecuada infraestructura de los colegios. En el caso de salud, las quejas más frecuentes daban cuenta de postas médicas sin personal de atención, de ausencia de personal médico, sobre todo especializado, así como falta de medicinas. Bueno, todas esas cosas están ahora en manos de los gobiernos regionales. Y lo primero que tendrían que empezar a resolver es que haya pues los maestros, que estén los maestros donde deben estar, y que haya medicinas, que haya, ¿no? Es decir, antes de pedir, como dices tú, autonomía fiscal absoluta, ¿no? Claro, porque yo creo que el país dividido en 26 territorios realmente es un riesgo enorme, es una balcanización en curso. Así es. O sea, nadie está pensando en cuáles van a ser los costos en un momento en que comiencen a caerse los ingresos y en que los gobiernos dejen de ser lo que son ahora, concesionarios dedicados a la construcción de obra pública, ¿no? En donde la representación política está prácticamente desaparecida y en la que tenemos algunos buenos gerentes, pero un montón muy malos. Así es. Así es. Sí, pues. Entonces, pero claro, uno mira y todos los pueblos quieren tener un alcalde como Lucho Castañeda, que les ha hecho una cantidad de obras que impacta sobre la población, porque le ha cambiado la vida al que toma el metropolitano y al que va al club y a la señora que baja por las escaleras. Entonces, una manera distinta de ver la política, que es la de las respuestas a demandas puntuales de la población, y no la construcción de una interpretación más global. Yo creo que la descentralización se ha ido por el otro lado, por el de ir construyendo formulaciones más bien abstractas, y que todo se habrá de sustentar en la existencia de planes y concertaciones. Pero yo creo que con planes y concertaciones no vamos a ninguna parte. Bien, Ricardo Vergara, muchísimas gracias por su tan clara percepción del tema. Ojalá que de alguna manera esta semilla de estas ideas pues empiece a fructificar en la conciencia nacional, en la conciencia política. Vamos a una pausa y regresamos con Aurelio Pastor, congresista de la PRA.